Tengan todos muy buenos días, apreciados participantes de la Cátedra de Derecho Internacional Público del doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Es propicio la oportunidad para reiterarles mi saludo y recordarles pues que esta es la tercera actividad que se va a enviar para que ustedes muy gentilmente la lleven a la plataforma para el día 5 del mes de marzo del presente año en un horario máximo hasta las 6 de la tarde. Quiero, antes de darles el temario de la tercera cátedra y la tercera evaluación, una recordatoria. No es mi prototipo querer fastidiarles, pero sí es mi forma de ser, de querer prepararles. Es fundamental, de todo punto de vista, y trasladándonos al derecho civil, aquella palabra de buen pater de familia. Esa es la labor de aquella persona que hacemos la parte docente. Y ustedes, participantes, doctorandos y futuros doctores, también son docentes. Y no hay nada más complaciente y satisfactorio ver uno e ir sintiendo el crecimiento académico de la persona que uno le está dictando las clases y las directrices del aprendizaje y del saber. Por ello es bueno también corregir cuando algunas cosas no se están cumpliendo. En la evaluación del segundo temario, algunos no tienen nota. Tienen allí unas recomendaciones que les he puesto en la misma para que sean leídas y sean corregidas. Con el respeto que ustedes se merecen, ya como abogados de la República, algunos con muchos años de ejercicio, pero aspirantes a ser doctores, les voy a decir lo siguiente. Las bibliografías son textos o citas textuales de determinados textos que nos permiten analizarlos, estudiarlos y dar contestación a determinados trabajos que tengamos que desarrollar. Eso es bien desde todo punto de vista y aceptable desde el punto de vista académico. Lo que no puede ser aceptable desde el punto de vista académico es que sea simplemente cortar y pegar. No debe ser. Porque esas citas bibliográficas nos permiten profundizar en el conocimiento, pero recuerden ustedes que es función de uno como doctorando profundizar también en la forma de discernir, en la forma de emitir sus conceptos, en la forma de comparar el criterio que uno pueda manejar con lo que dice en el texto. Por supuesto, sin querer menospreciar aquellas escrituras que están allí y aquellas doctrinas que existen allí. Pero los tiempos han cambiado, el mundo ha evolucionado y entonces hay algunas cosas que también tenemos que abundar en el conocimiento y también debemos dar nuestros criterios personales e ir encajando, ir manejando criterios de libros, los criterios personales nuestros, y así presentamos un trabajo donde demostramos que en realidad estamos estudiando y que en realidad nos estamos preocupando por el aprender, por el saber, por aportar conocimientos que nacen dentro de nuestro ser para que sean llevados y plasmados en una hoja y posteriormente trasladados a la plataforma para que el docente los pueda ver y también pueda profundizar en el conocimiento que yo como alumno transmito también en la plataforma. Y que de repente puede ser que mi criterio, mi forma de entender aquella cita bibliográfica, lea otro contexto diferente al que da el docente. Esa es la idea.
Profundizar en el conocimiento, impartir criterios muy personales, el docente los compara con los que él maneja y así sacamos un cúmulo de enriquecimientos que nos puede permitir a un buen desarrollo. Entonces, con esta introducción, yo les invito, por favor, yo no estoy pidiendo corte y pegue. Yo estoy pidiendo trabajos donde el alumno, donde el participante tiene que hacer énfasis de la forma de razonar, la forma de comparar, la forma de discernir y manejar sus criterios personales, por supuesto, apoyados en citas bibliográficas, que eso es común hacerlo. Pero esas citas bibliográficas, cuando se hacen, también tienen que dejar constancia, colocarlas a pie de página, colocar el nombre del autor, el nombre del editor, en las notas de páginas, en toda esa relación que guarda esa cita bibliográfica. Pero es que hoy en día es muy fácil, apreciados amigos y participantes en este doctorado, es muy fácil determinar cuando una persona está haciendo un plagio. Entonces yo les invito, por favor, a corregir, a estudiar, a profundizar y tener siempre presente de que ustedes son los futuros doctores de la primera promoción del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y así del Estado Táchira y de Venezuela. Y que sean una joya bruta de conocimiento, de esclarecer las verdades, de aportar criterios, de aportar conocimientos que sirvan a futuras generaciones. Entonces vamos a entrar pues en la tercera evaluación, a la cual pues deben de también enviar un trabajo en la plataforma, no máximo de 15 cuartillas y no menos de 8 cuartillas. Va a tener una ponderación de un 25%, debe ser entregado el día viernes 5 del presente año, hora máxima 6 p.m. Le agradezco utilizar todas las normativas que establecen la norma APA. Es un trabajo y como tal debe tener todos los parámetros de un trabajo elaborado por un ciudadano o ciudadana futuro doctores de la República. No teniendo más que aclararles y en el buen entendido de sus altos conocimientos y receptividad para aceptar esta inducción que he dado inicialmente, voy a entrar en materia. El tercer tema habla sobre el Estado. El derecho del Estado, los fundamentos de los derechos absolutos, los derechos fundamentales y restricciones de los derechos. Como estos son unos conceptos, un temario, si quiere, un poco corto, yo he manejado para llevarlo a que ustedes lo puedan plasmar en la plataforma como un trabajo, a profundizar un poco más en la cuestión de los derechos humanos, que también forma parte de los derechos fundamentales del ser humano. ¿Por qué quiero tocar y profundizar en este tema? Para que ustedes puedan dar rienda suelta a sus conocimientos y a sus criterios personales que puedan tener. Porque es un paradigma que está hoy latente en la situación mundial. Para nadie es un secreto la situación de los derechos humanos, las restricciones que está sufriendo la humanidad. Unos por la cuestión de la pandemia, lo cual pues no me gusta mucho tocar este tema del COVID-19. Solamente pido a Dios, al Creador del universo, que nos proteja a todos y nos lleve por buen camino. Pero veo que esto se ha desbocado en el abuso del trato hacia el ser humano, en una cantidad de restricciones que han llevado inclusive a su libre tránsito y a una cantidad de atropellos que se están sufriendo en el acontecer diario, amparándose únicamente los estados y las instituciones que forman parte del Estado, específicamente las fuerzas públicas y militares, en restringir una cantidad de derechos de las personas. Por supuesto,
esto no es una situación a nivel mundial. Existen muchos países, la gran mayoría de los países del mundo, que están respetando y están manejando esto de una manera muy humanitaria en beneficio de la sociedad. Y en otros países se ve que como que es la oportunidad para oprimir, vejar, humillar a la persona. Hablaremos primero por los derechos de los estados. Entendemos por los derechos de los estados aquellas prerrogativas que se consideran indispensables para que el hombre pueda cumplir normalmente sus líneas naturales y sociales en su completo desarrollo. Cuando hablamos que el hombre como especie humana natural, de la naturaleza, o sea, la humanidad, pueda cumplir normalmente su naturaleza social y política, estamos hablando de los derechos. Por eso tenemos que enfocarnos primero en que los primeros derechos del hombre fueron reconocidos por vía constitucional en Inglaterra a través de la Carta Magna, y lo cual sigue vigente hasta el día de hoy a través de las constituciones de cada estado. Las constituciones de cada estado son muy específicas cuando nos hablan de todos los derechos que encierran al ser humano. Así pues, los derechos fundamentales se clasifican en derechos de primera generación, que son aquellos derechos que tiene el ser humano como derechos civiles y políticos. De segunda generación tenemos los derechos económicos, sociales, culturales. Y de tercera generación tenemos los colectivos y los derechos del medio ambiente. Las cartas magnas fundamentan los derechos del hombre desde el momento de su gestación hasta el momento de su muerte. Le garantiza los derechos sociales, políticos, culturales, laborales e incluyendo los del medio ambiente. Es fundamental en el marco constitucional todos los derechos que tiene la persona y que muchas veces vemos que pareciera que no los tenemos. Los derechos a su vez se dividen en unos derechos absolutos y relativos. El significado de lo absoluto se dice cuando se destaca por su independencia ilimitada, sin restricción alguna y además excluye cualquier tipo de relación o comparación con otra cosa o otro individuo. Eso solamente indica que la persona tiene su derecho absoluto. Y por eso vamos a aquella frase tan comentada dentro del mundo jurídico, que es que los derechos míos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Que llevado a la realidad, pues solamente nos indica que todos los seres humanos tenemos los derechos que por ley y por norma constitucional y por naturaleza nos corresponde. Alguien de los jurisconsultos ha manifestado que no hay derechos absolutos y que es una evidencia a partir de la cual es posible precisamente desarrollar los derechos. Por ello, la expresión no equivale a decir que la posibilidad de limitar un derecho sea similar a anularlo. Allí ya vamos encuadrando. Cuando alguien dice que no existen derechos absolutos, pero que existe la posibilidad de limitar un derecho, sea similar o anularlo. ¿Por qué? Porque es que los derechos humanos, independientemente que son normas constitucionales, también en determinado momento que pueden tener determinadas limitaciones. Y ahora, en el transcurso de la charla, vamos a tocar ese temario. Pero primero, vamos a entender o analizar
¿qué es el carácter absoluto de los derechos humanos? Y algunos dicen que los derechos humanos son absolutos, que vencen siempre a cualquier otra pretensión. O sea, el derecho humano debe estar por encima de cualquier pretensión y puede surgir de repente cualquier restricción, pero no eliminación total del mismo. Eso indica que nos pueden limitar, pero no nos los pueden quitar, porque están allí y es un derecho natural. Los derechos humanos son derechos amparados por las constituciones de cada estado y por organizaciones mundiales. Todo tiene que ser con derechos y obligaciones. Sin embargo, estos derechos pueden ser restringidos en determinado momento. No solamente las normas constitucionales establecen los derechos, sino existe una cantidad de asociaciones y organizaciones a nivel del mundo que nos fundamenta la legalidad de tener esos derechos. Los derechos humanos están a través de la Constitución, a través de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas y a través de la OEA, de la ONU, de una cantidad de instituciones, ACNUR y una cantidad de organizaciones mundiales que velan por el fiel cumplimiento de estos derechos. Así como se vela por el fiel cumplimiento de derechos laborales, también se vela por los demás derechos que tiene el ser humano. Derecho al estudio, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho al amparo, el derecho al libre tránsito y un sinnúmero de derechos. Pero también tiene unas restricciones que tiene su límite. ¿Quiénes señalan los límites de las restricciones de los derechos humanos? Toda libertad tiene un límite y todo derecho tiene restricción. Dispuesto esto dentro de las mismas constituciones. Por ejemplo, la restricción en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está en la Convención Americana de Derechos Humanos, está en el artículo 29, en la Constitución mexicana también data el artículo 29, en la Constitución venezolana data el artículo 19 en adelante. Estas declaraciones de los derechos humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por allá en el año 1948, el día 10 de diciembre en París, según la resolución 217-A, con un solo común para todos los pueblos y naciones del mundo, como era el de establecer por primero los derechos fundamentales que protegerán a la humanidad y en el mundo entero. Estas articulados o este texto jurídico ha sido traducido a más de 500 idiomas o lenguas, incluyendo idiomas y lenguas del mundo entero. O sea, no hay nación en el mundo de los 190 y pico países del mundo, incluyendo, sin incluir, por supuesto, las poblaciones indígenas que tienen diferentes dialectos, sin incluirlos a ellos, que no tengan este texto jurídico emanado de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1948 y que debe ser de fiel cumplimiento por las naciones. La clasificación de las limitaciones de los derechos fundamentales también está allí en la Convención de las Naciones Unidas. La creación según las circunstancias en las que puede operar pueden ser limitadas, ordinarias o extraordinarias. Eso tiene un lapso para que sean suspendidas de una manera transitoria. Son limitaciones ordinarias aquellas que operan siempre y que afectan el ejercicio de un derecho tanto bajo condiciones de normalidad constitucional como bajo situación de excepción. Esto le corresponde al Ejecutivo Nacional que por estado de excepción pueda suspender determinados derechos por determinado lapso, pero sin violentar las garantías. Se le hace el conocimiento a la opinión pública que por cuestiones de excepción se prohíbe determinados derechos. Ejemplo, por cuestiones de seguridad, se prohíbe el traslado por determinadas calles X, aquello o Y.
pero no quiere decir que va a ser que por aquí, porque yo llego en ese momento allí, voy a ser detenido. No, se me debe de explicar por qué yo no puedo transitar por allí. Debe haber unos puntos de señalizaciones que me notifique la restricción del paso que hay momentáneamente por allí, que es transitorio, no va a ser perpetuo. Sin embargo, hoy en día es común ver cómo lo hacen de una manera arbitraria, de una manera grotesca, y cómo te vulneran los derechos, e inclusive se violentan las normas de seguridad que establece el mismo Estado, que toda alcabala, toda cuestión que tenga que ver con el libre tránsito debe tener las señalizaciones respectivas y la identificación plena de las autoridades que ejercen dichas funciones allí. Muchas veces no sabemos ni qué organismo de seguridad del Estado puede estar parado en nuestro país específicamente, llevando a cabo una cábala. Vemos inclusive personas hoy en día con una indumentaria que deja mucho que desear, y cuando nos mandan a detener allí nos detenemos, pero más por el temor que por la obligación que tenemos como ciudadanos respetuosos a las normas y a las leyes, y tenemos aquel temor que no sabemos enfrente de quién estamos, porque la vestimenta de las personas que están allí no son adecuadas, ni siquiera indican qué cuerpo de seguridad pertenece. En la Carta Fundamental chilena, también el artículo 19, reza también el libre ejercicio de los cultos y reconoce con límite el respeto por la moral, las buenas costumbres y el orden público. Llama poderosamente la atención, y esto lo traigo como acotación para que ustedes vayan analizando, que en la gran cantidad de cartas magnas o constituciones de más que todos los países iberoamericanos, en su gran mayoría todo data por allí del artículo 19, ¿no? Porque como se trata de derecho, pues lo que está fundamentando en el inicio de cada constitución. Es como cosa curiosa, ¿no? Solamente les hago esa acotación. Son limitaciones extraordinarias, también llamadas excepcionales, aquellas que se producen solo durante circunstancias de emergencia social o institucional y que han dado curso a la declaración del estado de excepción constitucional. Las medidas económicas que puede sufrir una nación es un estado de excepción. Y entonces el Estado, pues, en este caso el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, puede a través de su autoridad que lo embiste, solicitar o aplicar unas medidas de excepción que le permita la Constitución y que debe de ser establecida por determinados lapsos. Cuando el lapso puede ser por 15 días, por 30 días, por 60 días. Pero también vemos que muchas veces son prorrogables y prorrogables y prorrogables a través del tiempo. Entonces ya esas medidas no se convierten en unas medidas extraordinarias de excepción, sino se establecen como unas medidas ya no de excepción, sino unas medidas impositivas de una manera dictatorial y que te vulnera los derechos y que permite que el Estado violente los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna de cualquier nación. Eso se establece a través de los gobiernos dictatoriales o que tienen la idea de ser gobiernos democráticos, entre comillas, pero ejercen las funciones dictatoriales. La suspensión de garantías se puede dar en casos de guerra, de peligro público o de otras emergencias. Disposiciones procedentes no autorizadas a la suspensión de los derechos determinados en los siguientes puestos. Derecho al reconocimiento de la personalidad, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de conciencia y religión, protección de la familia, derechos al hombre, derechos del niño, derechos de la nacionalidad, derechos políticos, y pare usted la cantidad de derechos que tenemos los seres humanos. Por eso decía en el inicio de la charla que nuestros derechos comienzan en el momento de la gestación hasta el momento de la muerte. Y después de muerto seguimos teniendo los derechos, que son representados por la parte quienes heredan a través de aquello llamado, recordarán ustedes, del Código Civil de los Derechos Sucesorales. Entonces, siempre tenemos derechos y después de fallecidos transmitimos derechos. Entonces, es muy importante que ustedes manejen este temario que tiene que ver sobre los derechos, y le invito por favor a profundizar en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y verificar también el estatus de los derechos humanos de Costa Rica para que vean ustedes cómo nos protegen en todas las cosas que están sucediendo. E inclusive en
en las convenciones, en los delitos de lesa humanidad. Ahí se vulneran mucho los derechos de los seres humanos. Entonces, el trabajo me gustaría que lo enfocaran desde el punto de vista de la siguiente forma. Hacer un pequeño paréntesis sobre los derechos de los estados, que ya lo hemos venido manejando, y posteriormente hacer los derechos fundamentales que dije inicialmente, que siguen en políticos, culturales, sociales, un concepto muy pequeño de cada uno de ellos, y profundizar sobre los derechos humanos. Pero este trabajo, por favor, les indico, les solicito, les pido pues que profundicen en la investigación, manejen las citas bibliográficas, pero no dejen de dar su respectiva opinión. Recuerden ustedes que el doctor, la persona que ostenta un título de doctorado, es una persona que debe tener un bagaje grande de conocimientos y que le permite ese bagaje de conocimientos poder intercambiar cualquier charla con determinada persona y dar sus conceptos de opinión, porque aquella persona cuando está frente a un doctor espera conseguir una opinión, si no el 100% satisfactoria, que le dé una respuesta bonita que quiere oír de esa persona que le considera que tiene un intelecto avanzado, porque es un doctor. Y aquí estamos hablando de doctores en derecho, que es lo que ustedes van a ser, apreciados amigos. Entonces, manejen sus conceptos personales. Y cuando uno va a emitir criterios como un docente, como un doctor, de emitir aquel criterio sin el paradigma de que de repente no lo hago porque yo pertenezco a tal tendencia política o pertenezco a tal criterios cristianos, políticos, sociales, económicos. No, es la persona en aquel momento que está hablando, que es el doctor fulano de tal, la doctora fulano de tal, da una opinión. Porque el doctorado te permite dar opiniones que puedan lograr aportar algo para determinar o diluir determinado conflicto, o puedan tomar conocimiento de lo que usted está diciendo para que a futuro lo puedan aplicar o de inmediato. Entonces, es la voz de un decano, de una persona que conoce, que ha estudiado. Entonces, este trabajo, por favor, les pido encarecidamente que lo hagan manejando criterios personales, por supuesto, tocando los textos que ya le he dicho, el código de la Convención Americana de Derechos Humanos, de igual manera buscar bibliografías sobre las Naciones Unidas, buscar bibliografías sobre la ONU, buscar bibliografías sobre ANUR, buscar los criterios sobre los delitos de lesa humanidad, y entonces hacer una comparación de uno con otro, con otro y con otro, y eso le permite a ustedes sacar un texto de su propia inventoría y decir, mire, yo analicé, doctor o profesor, yo analicé esto con esto y veo esto, creo que hay falto allí, si bien es bien cierto que el artículo de la convención tal dice esto, es bien cierto que existe cierta discrecionalidad cuando la ONU dice esto, pero aquella no dice esto, porque vamos a hablar muy claro. Las grandes instituciones o corporaciones que velan a través de los derechos de la humanidad también tienen determinados estos tintes políticos. Porque todas estas organizaciones funcionan con el aporte de las grandes potencias. Entonces las grandes potencias son las que mantienen a esas instituciones. Y por lo tanto, pues tienen cierto poder, o tienen un poder, ¿no es cierto? Tienen allí un poder político, social y económico. Entonces, muchas veces también se dan criterios que son manejados entre esas grandes potencias mundiales. Entonces, ¿dónde está la voz de los futuros doctores de mi cátedra de Derecho Público Internacional, que no me hacen una énfasis, una exposición de motivos sobre cómo ven esta situación en el mundo? De repente ustedes van a decir, bueno, hago esta exposición, pero ¿eso para qué sirve? No, eso sí sirve. Eso sirve porque es el conocimiento que ustedes están transmitiendo y que ustedes lo están plasmando allí. Y que un mañana ustedes pueden decir, yo eso lo escribí cuando estudié el doctorado. Yo eso lo planteé de esa manera. Y hoy en día se está dando lo que yo dije una vez. Entonces,
El conocimiento siempre está allí. El conocimiento está latente. Profundizar en el conocimiento lo llevamos nosotros todos aquí, en este CPU que se llama cerebro. Y nuestro cerebro no miente, señores. Allí guardamos lo que nos puede ser provechoso. Y guardamos también lo que no nos hace ser provechoso. Pero por cuestiones de ética y moral también tenemos que ir desechando lo que no nos sirve. Y como manera de chiste, pues ya cuando uno va determinando, subiendo el escalafón de las edades, pues va adquiriendo una madurez. Va adquiriendo una madurez que le va permitiendo a uno ir también desechando lo que ya no sirve, porque ya el CPU como que el almacenamiento ya no es mucho, entonces tiene que ir depurándolo y actualizándolo. Y esa es la función nuestra. Está constantemente estudiando, analizando y depurando para ir manejando nuevos criterios. Por eso lo que inicialmente de la clase dije, no nos vayamos solamente a lo que dice la bibliografía, cortamos y pegamos y esperamos que nos pongan 100. No, señora, así no es la cosa. Así no podemos jugar. Estudiamos la bibliografía, analizamos, manejamos nuestros criterios y enfocamos el punto de vista, cuál es mi criterio personal que yo le pueda transmitir al doctor Omar Martínez a su clase para que ese señor lo lea y me diga, bueno, yo lo felicito porque usted maneja un criterio personal, de repente no es el que yo manejo, pero por las telas, por el color de las telas es que se vende. Entonces, bueno, yo tengo que respetar su opinión, pero que yo vea que existe el interés de profundizar, de opinar, y que yo diga, cónchale, se sentaron a hacer el trabajo, pero le pusieron cariño. Pero cuando yo me siento y abro la pantalla y lo primero que veo, pin, 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 y voy ahí y me meto en el filtro y veo que es un corte y pegue, igualito. Hasta los mismos muñequitos, como decía mi abuela, están allí pegados. Entonces, eso no es un trabajo de un doctorado. Yo creo, señores, con el debido respeto, no es ni siquiera un trabajo de pregrado. Porque un muchacho que está estudiando para ser abogado, de repente la discoteca, el bochinche, las vainas de los muchachos, pues ya además se mandaba a cortar, pegar esto y hacerlo allí. Pero señores, futuros doctores de la República, a profundizar, a estudiar. Voy a terminar diciendo que todas las personas o instituciones o entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están obligados a acatar las leyes con justa imparcialidad y equidad y tienen derecho igual a la protección para no ser discriminados, ya que la ley nos permite la discriminación. En nuestro país Venezuela, nuestro amado país Venezuela, es común de entrar a cualquier sitio y ver prohibida la restricción, prohibido la xenofobia, prohibido esto, prohibido aquello, prohibido el derecho de admisión, todo está prohibido. O sea, tenemos que ser aparentemente un país donde todos nos amemos, donde todos nos podamos querer, donde el negro, el blanco, el mestizo, el indio, todos convivimos, donde el evangélico, el cristiano, el católico, determinada tendencia de culto o religión, todos podamos compartir bien, que es el deber ser de una sociedad. Pero que a ir a la verdad verdadera, eso no existe. Porque el simple hecho de estar marcado por una tendencia política ya te pone fuera de determinadas cosas. De lado y lado, de bando y bando. E inclusive dentro de los mismos bandos políticos. Entonces pareciera que los textos constitucionales y las leyes, el mismo hombre los aparta. Única y exclusivamente los aparta porque para él prevalece el interés personal y el criterio personal y su enriquecimiento propio, sin tomar en cuenta el semejante que está allí y que forma parte del Estado, como si fuésemos a ser perpetuos. No, señores, nosotros no sabemos ni cuándo vamos a llegar, ni cuándo nos vamos a ir. Y no hay una cosa más bonita que el día que nos vayamos, nos recuerden por las buenas acciones y que no nos estén machacando el nombre cada día por lo malo que fuimos. Eso queda a criterio de cada quien. Entonces vamos nosotros a cumplir el criterio de ser futuros doctores con la palabra y el verbo bíblico, que no quiere decir otra cosa, sino siempre decir la verdad, duélale a quien le duela, y dar nuestras respectivas opiniones de lo que debe ser los derechos del Estado, los derechos fundamentales y
una cantidad de derechos humanos que están enmarcados dentro de una cantidad de organizaciones y ver el contexto de cada organización, cómo funciona y qué intereses existen. Y ver desde cuándo nacieron, porque tenemos que ver la partida de nacimiento de todas estas instituciones y hacer un análisis crítico. Bueno, si esta institución está desde el año 1950 hasta este año 2021, ¿qué ha hecho durante todas estas instituciones? ¿Qué se ha hecho a través de los derechos humanos con violaciones humanas? Los derechos humanos, ¿qué se ha hecho con aquello? ¿Qué se ha hecho con esto otro? Entonces vamos a hacer un trabajo de criterios personales, por favor. Un trabajo de criterios personales, donde toquemos los tópicos con su encabezamiento, colocamos la cita bibliográfica, colocamos las páginas, colocamos los editores, comentamos los autores, colocamos todo lo que tiene que ver una cita bibliográfica, que dice esto y esto, pero mi criterio personal, esto y esto no encuadra por esto y por esto, porque contradice este criterio de la Convención de Derechos Humanos, no cuadra con lo que dice la ONU, no cuadra con lo que dice ACNUR, no cuadra con lo que dice aquello. Y así hacemos un buen trabajo. Les invito pues, con el debido respeto que ustedes se merecen, no como un regaño, sino como una motivación al perfeccionamiento, al estudio, al interés de ser buenos, al interés de aprender. Recuerden ustedes que muchas veces las corbatas y los fluces, los vestidos, los peinados y el maquillaje no hacen al monje. El monje se hace por lo que está aquí, que es el conocimiento, y se hace por lo que somos, por la humildad. Nunca olviden ser humildes, porque todo lo que llevamos puesto encima, todo lo que queramos lucir, sea hombre o sea mujer, son cuestiones accesorias. Venimos a este mundo desnudos, no sabemos en qué condiciones nos vamos, pero vámonos bien, vámonos aprendiendo, vámonos impartiendo, que cada vez que hablamos nos respeten, porque dicen, él sabe decir las cosas, pero decirlas con transparencia, con equidad, con humildad, pero sobre todo con sabiduría. Y la sabiduría la adquirimos a través del esfuerzo del estudio, del esfuerzo de aprender, del esfuerzo de corregir, del esfuerzo de transmitir para que sea provechoso para nosotros, para nuestros herederos y para las generaciones de futuro. Muy buenos días.